7:28. A esta hora vamos a conversar con el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Señor ministro, buenos días. Muy buenos días, Milton. Buenos días con todos los televidentes. Bueno, quiero empezar por el tema de la Corte Constitucional que rechaza los 2 decretos ley del gobierno. Prácticamente los deja sin nada. La Corte Constitucional, una vez más, le dice no a los ciudadanos, pensando que es al gobierno nacional. Le está negando la oportunidad que, por ejemplo, los ciudadanos se beneficien con reestructuración de deudas por créditos educativos. Una vez más, hace una valoración de carácter subjetiva y sesgada en lo que se refiere a qué es la urgencia económica. Milton, televidentes, en nuestro país todo lo económico es urgente, más en un periodo de crisis. ¿Cómo van a resolver estos 2 proyectos que el gobierno los consideraba prioritarios? Tanto el beneficio a quienes están en central de riesgos por el tema de los créditos educativos y la ley de quiebras. El fallo como tal es inapelable, de última instancia, sin perjuicio de la confusión entre el control constitucional y el accional del gobierno. La Corte Constitucional ha pasado de lo mínimamente verosímil, por lo cual ya es parte de la historia de nuestro país, a lo inverosímil, que es en este caso jugar a la conveniencia de la oportunidad y no al control efectivo constitucional. Si mañana existiera un artículo que se contrapone contra la Carta Magna, contra algún tratado internacional, pues no hay ningún problema. Se lo observa, pero de ahí a no dar paso a legislación, en este caso, cuya calificación de urgencia económica la da por la Constitución el presidente de la República, creemos que no es dable, creo que no es conveniente para los intereses de los ciudadanos y del país. Ahora, no pueden buscar otra forma. Es decir, este tema va a quedar para el próximo gobierno, o hay alguna forma, por ejemplo, de ayudar a resolver los problemas que tienen por años los estudiantes y los padres de estudiantes que están en la central de riesgos por el tema de sus créditos educativos. Son los principales afectados. Miles y miles de ecuatorianos se ven afectados por esta decisión de la Corte, que ellos dicen que puede ser manejado ordinariamente en la próxima Asamblea Nacional, ponen como antecedentes que se lo ha manejado de otra manera, pero hoy es urgente. Quien califique su urgencia debe ser el presidente de la República. Esperemos que en los próximos proyectos que se envíen, por ejemplo, en materia del fenómeno del niño y todas las decisiones y acciones respaldadas legalmente que debe tomar el gobierno nacional para precautelar la vida de los ecuatorianos, obviamente esperemos que también piensen que es urgente económico. ¿Van a enviar más decretos ley en lo que queda del periodo? Sí. Nada impide que lo volvamos a hacer más? En materia. No quisiera adelantar el número, sino lo importante es lo cualitativo en temas de reordenamiento de finanzas públicas y principalmente en el tema del fenómeno del niño, que era uno de los elementos de sustanciación, por ejemplo, el tema de la reestructuración empresarial. Ese es parte del debate y esperemos que todos, tanto el gobierno como la Corte, ajustados al derecho, a la Constitución, nos pongamos del lado de los ciudadanos. No hay garantías de nada, ministro. Imagínese usted, envían un decreto de ley por el tema del fenómeno del niño y es posible que la Corte les pida fecha de la llegada del fenómeno del niño, si no, no es urgente. Has puesto exactamente un muy buen ejemplo. No se puede ser pero tan subjetivo. Es más, si uno lee el fallo, dan a entender de que la próxima asamblea podría dar de baja los decretos leyes, que es una facultad y que eso crearía inseguridad jurídica, pero ese marco lo da el mismo artículo 148 de la Constitución de la República. Ahora, ministro, ¿qué garantías tienen? Ustedes ya sabían más o menos lo que se venía. ¿La Corte Constitucional está actuando de manera subjetiva o de manera política? Le pregunto esto por cuando autoriza el juicio político al presidente de la República, ya se veía venir cómo más o menos estaba repartida la fuerza dentro de la Corte. Yo siempre he sido muy cuidadoso con el tema de la política. Yo creo que los magistrados de la Corte no tienen vinculación partidista y política y lo seguiré defendiendo así. No estoy de acuerdo en muchísimos sus fallos, otros los respaldo, básicamente los que tienen que ver con la protección de derechos de la gente, del derecho a tener derechos. Así como dio ese dictamen para el juicio político, para mí totalmente errado, que se basaba en hechos falsos,
le hicieron decir a la Contraloría lo que no decía. Por eso, insisto, ya son parte de la historia. También, por ejemplo, inadmitió las demandas de inconstitucionalidad con respecto a la disolución de la Asamblea. Entonces, también uno tiene que ser bastante cauto y frío en esto. No ha de ser que uno escoge las sentencias que le gusta y otras no. Eso no es Estado de Derecho, eso no es vivir en democracia. Yo soy bastante claro en no coincidir, rechazar y protestar en estos casos puntuales. No creo que haya cuestión de carácter partidista, pero sí hay un desenfoque, por así decir, en la realidad tanto jurídica como el momento económico que está viviendo el país, que insisto, todo es urgente. Había una previsión del gobierno de que con la Asamblea Nacional no se podía gobernar. No hay asamblea y ahora tampoco se puede gobernar. En materia legislativa, sin duda alguna, la Corte en la práctica hace de cortapisa. En vez de hacer un control constitucional, está haciendo un control de oportunidad y de conveniencia. En mi criterio, en nuestro criterio, eso no es dable. ¿Y quién es el perjudicado a la práctica? ¿El gobierno? No, son los ciudadanos con este tipo de decisiones. Sí, pero claro, ministro, el tema es, el presidente ofreció que sin asamblea, hasta el periodo que le quede de gobernar, noviembre, diciembre, si es que hay segunda vuelta, iban a hacer muchas cosas y no está saliendo nada. En materia legislativa ya sabemos de quién es la responsabilidad, pero no se puede decir que existió una omisión por parte del Ejecutivo, ha habido acción al respecto. Eso en materia legislativa. Hay otros espacios también de gobernanza, en materia de servicios, de obras públicas, que se está avanzando, puede haber errores incluidos, pues se está avanzando. Cada día el gobierno se está ejecutando cosas. Esto que estamos hablando ahorita tiene que ver con la Corte Constitucional, que en un control constitucional reemplaza en materia legislativa, que es uno de los elementos del ejercicio de la función pública. Le quedan algunos meses al gobierno, muy poquitos, y la crisis de seguridad sigue agravándose. Lo que pasó la semana pasada fue increíble en la cantidad de violencia que hubo en el país. ¿El gabinete está seguro? ¿Va a haber cambios en el gobierno en los próximos días, semanas, o terminan con lo que están? El país lo que más necesita en estos momentos es unidad y no división para poder enfrentar el tema de la inseguridad. Confiamos en el accionar de las Fuerzas Armadas, que en estos momentos están trabajando fehacientemente, por ejemplo, en el tema del sistema carcelario, con operativos para restablecer la seguridad, así como los estados de excepción en diversas provincias del Ecuador. Y aprovecho para insistir, el gobierno del Ecuador no ha pactado, ni va a pactar con el crimen organizado. Parte de los problemas que se han visto en estos días justamente es la reacción del crimen organizado ante el firme accionar que ha tenido el gobierno para poder enfrentarlos. ¿Hay unidad en esta materia? Creo que podemos tener diferencias, eso es parte de la política y la democracia con diversos sectores políticos, pero hoy en esta línea está por una política de Estado que necesita continuidad y reforzamiento, necesitamos una unidad de propósitos en torno a la seguridad de los ciudadanos. A propósito de ese tema, primero, ¿están identificadas las personas del Estado que se sentaron en esos videos de los grupos que hacían anuncios de pacificación? Me refiero a un policía, en el caso de Guayaquil, me refiero a un funcionario del SNAI. ¿Están identificados? Y segundo, ¿la única forma de pacificar las cárceles es con la fuerza pública? ¿No hay una vía de nada que no sea eso? En la primera parte, en cuanto al video de Guayaquil, la persona que usted menciona, parte elemento policial, está sujeto formalmente a un proceso de investigación y a órdenes de autoridades competentes. Hay una documentación oficial por parte del Ministerio de Gobierno, y en el caso de Esmeraldas, en la misma situación, a cargo del Servicio Nacional de Rehabilitación, de lo que es el SNAI, también para la debida, en este caso, responsabilidad del caso. Jamás contaron con autorización del Gobierno Nacional, por eso quiero ser enfático. No hemos pactado, no vamos a pactar. Al revés, hay un accionar contundente y firme para que eso no suceda. Ahora bien, la paz, el restablecimiento del orden, es la consecuencia de un accionar.
No puede ser que personas que están al margen de la ley sean las que pongan las condiciones, violando a sí mismo otros derechos para querer poner ellos el orden. Es el Estado quien vela por la seguridad de los ciudadanos quien debe imponer esa situación. Le pregunto esto de la pacificación porque el 16 de diciembre de 2021 el presidente Lasso conformó una comisión para buscar esa pacificación en las cárceles. ¿Por qué no hacerlo hoy nuevamente? ¿No funcionó o definitivamente no hay forma de dialogar con nadie? ¿Quién no quisiera la pacificación? Pero eso se construye, eso no se decreta. Y en los actuales momentos, una de las vías principalmente en los centros de rehabilitación es que el Estado imponga el orden a través de la fuerza, sí, obviamente en el marco legal del respeto a la vida, sí, pero salvaguardando un bien principal que es la vida de los ciudadanos. Primero, el orden, eso es lo más importante y recalco, no se ha pactado como ciertos sectores politiqueros quieren hacer prevalecer en ánimos electoralistas porque no les interesa el bienestar de la gente, ni vamos a pactar con el crimen organizado. No me respondió la pregunta anterior. ¿El gobierno está firme hasta el final o va a haber cambios? Sin perjuicio que el presidente de la República puede en cualquier momento, recordemos que los ministros son funcionarios de confianza y libre remoción, cambiar gabinetes, etcétera. Al día de hoy, el gobierno se mantiene trabajando con normalidad. Hay gabinetes de seguridad permanentes, comités de seguridad, gabinetes, etcétera, y se encuentra trabajando al día de hoy. ¿Cuándo envían el siguiente decreto ley a la Corte Constitucional? En los próximos días, y tiene que ver justamente con el tema de las medidas que hay que adoptar, inclusive que tiene que ver con gobiernos seccionales, provinciales, etcétera, para afrontar de mejor manera el fenómeno del niño. Y aprovecho para decirlo, ese es uno de los temas en que el gobierno ha enfocado toda su fuerza, todo su accionar. La semana pasada estuvimos en la Escuela Politécnica del Ejército, donde se está haciendo el simulacro correspondiente, el centro de mando, donde se va a ver todo lo que es la prevención del fenómeno del niño. Esto es importante porque esto a la final también es una causa nacional que nos tiene que unir, ¿no? Muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Tenga buen día. Gracias, como siempre. Muy buenos días con todos. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con más entrevistas.